a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre los Chicago Bulls, uno de los grandes equipos de moda que hay ahora mismo, ¿no? Con la llegada de DeRozan, juntarle con Zach LaVine, ahora tienen a Tristan Thompson, Kobe White y compañía. Es cierto que los Chicago Bulls, pues bueno, han dado 2-3 pasos, incluso diría yo, hacia adelante. Se han convertido en un equipo a tener muy en cuenta en la conferencia este, ya no solo en el este, sino también en toda la liga, ¿no? Porque ahora mismo la pregunta es, ¿son realmente contenders los Chicago Bulls de DeMar DeRozan y Zach LaVine de cara al título de este mismo año? ¿O es un equipo revelación que amenaza el dominio de otras franquicias con más calidad, ya sea Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers o Milwaukee Bucks, pero que llegados los playoffs pueden dar guerra, pero no van a llegar a las finales, ¿no? Esa es la gran duda que hay ahora mismo, ¿no? Sin embargo, con la actuación una noche tras otra de DeMar DeRozan, claro, mucha gente empieza a cuestionarse también ya no solo si los Chicago Bulls son una realidad y son contenders al anillo o hay que considerarles como tal, sino también DeMar DeRozan puede ser MVP, se merece ser MVP por encima de jugadores como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo o Joel Embiid, que son los tres grandes favoritos. Pues bien, recientemente Bleacher Report ha entrevistado a Zach LaVine, ha publicado un artículo, una entrevista donde se le preguntan ciertas cosas a la estrella de los de Illinois y donde Zach LaVine, por ejemplo, revela cuáles son los hábitos de campeonato que tienen estos Chicago Bulls y que posiblemente gracias a estos hábitos pues han cambiado tanto su imagen, han pasado de perder muchos partidos a ganar bastantes, y también ha destacado cómo él reclutó a DeMar DeRozan para Chicago Bulls y cómo los Chicago Bulls ya hicieron un primer intento para hacerse con el que en aquel momento era jugador de San Antonio Spurs. Estamos hablando de que Chicago Bulls ya le echó el ojo a DeRozan, pero finalmente no fructificó este intento. Aquí tenéis el artículo de Bleacher Report, 1-1 con Zach LaVine. Siempre me he visto como un jugador de primer nivel, ¿no? Al final ya sabéis que Zach es un jugador que, bueno, pues se le ha cuestionado eso, ¿no? Si era un líder que se merecía Chicago Bulls o era un jugador más para ser segunda espada que para ser la cara de una franquicia, ¿no? Al final Zach LaVine sale de Minnesota Timberwolves buscando ser el rostro de un equipo. Finalmente ficha por los Chicago Bulls, pasan jugadores como Jabari Parker, ¿no? Pero realmente Jabari termina saliendo, Zach LaVine termina siendo el líder de los Bulls, pero siempre ha sido, ¿no?, ese debate de Zach LaVine lo hace bien, pero es el rostro de la franquicia, es lo que necesita como líder Chicago Bulls. Yo creo que al final Zach LaVine es el rostro secundario, porque claro, con la irrupción de DeMar DeRozan yo creo que esto ha pasado como un segundo plano, ¿no? Y cuando digo esto me refiero al liderazgo de Zach LaVine, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo se entiende Chicago como una gran pareja formada por LaVine y DeRozan, pero DeRozan para mí es el líder, ¿no? Sobre todo dentro de la cancha de los Chicago Bulls. Es una entrevista muy curiosa, es una entrevista que yo os recomiendo que le echéis un ojo, que la leáis, porque bueno, por ejemplo, aquí en esta parte se habla del interés de Lakers en hacerse con DeRozan, como, que ahora lo veremos, ¿no? Como al final LaVine le recluta para Chicago Bulls, se le pregunta, bueno, pues esto, ¿no? Mientras estabas en Japón, relacionado a ese reclutamiento, se le pregunta también por Lonzo Ball, si se le fichó de la misma manera, si se le reclutó de la misma forma que, por ejemplo, a DeRozan. Bueno, se le preguntan muchas cosas, ¿vale? Pero vamos a lo interesante, ¿no? Cuando habla de los hábitos de campeonato que tiene Chicago y de la forma de cómo recluta a DeMar DeRozan, ¿no? Porque ya sabéis que al final la franquicia de Illinois adquiere a DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs en agosto de 2021. Según esta entrevista que hemos visto de Bleacher Report, la estrella de los Bulls, Zach LaVine, estuvo profundamente involucrado en asegurar que llegara DeRozan a Chicago.
Entonces, Lavin explica que los Bulls comenzaron a discutir un trade con DeRozan durante los Juegos Olímpicos de verano de 2020, que se llevaron a cabo en el verano de 2021, recordad. También dijo que varios equipos tenían los ojos puestos en el alero, ¿no? Tipo Los Ángeles Lakers, esto lo sabemos todos. Lavin, por ejemplo, detalló en la entrevista sus conversaciones con el exjugador de Toronto y de San Antonio, es decir, recordó las noches en las que trabajaba en ese intercambio mientras jugaba en el equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos en Tokio. Mientras estaba en el extranjero, sí, hubo algunas noches, lo llamé una noche como a las 3 de la mañana debido al cambio de hora, solo para hablar con él sobre cómo iba todo con la agencia libre y cómo podíamos hacer que funcionara. Aquí os aclaro que las 3 de la mañana en Tokio son mediodía en San Antonio, es decir, hay una diferencia de unas 15 horas. Entonces, en la entrevista también, Lavin dice que se reunió con DeRozan cuando regresó de Tokio y su relación se construyó a partir de ahí. Y cuando regresé nos reunimos, empezamos a entrenar juntos en la temporada baja y ambos llegamos temprano a Chicago porque es un equipo bastante nuevo. Prácticamente todos son nuevos en el equipo, empezamos muy temprano en el proceso. Claro, aparte de esto, también es importante detallaros que habla de esos hábitos, ¿no? Esos hábitos que tienen como equipo estos Chicago Bulls y que yo creo que al final hacen también el hecho de que, pues bueno, estos Chicago Bulls obtengan tantas victorias o más que en temporadas anteriores. Solo tienes que ser consistente todos los días y tener hábitos de campeonato. Todos y cada uno de los días tienes que tener una meta en mente y llegar a esa mentalidad de que estamos construyendo algo. No es solo, ganamos o perdimos este partido. Tienes que tener hábitos de campeonato todos los días. Creo que todos están mucho más encerrados, más concentrados, mucho más vocales. A través de lanzamientos, estrategias, después de los partidos, los muchachos hablan sobre lo que podríamos haber hecho mejor o lo que hicimos bien y aún podríamos hacer ajustes. Eso es definitivamente un poco diferente. Y es aquí donde os pregunto yo ahora mismo, ¿consideráis a estos Chicago Bulls con estos hábitos de campeonato que han adquirido, según Zach LaVine, aspirantes al título este año? O sea, ya no de cara a 2-3 temporadas, este mismo año, ¿consideráis contenders al anillo a los Chicago Bulls? Creo que es un equipo curioso, es un equipo, yo creo que hay que fijarse en ellos porque al final mezclan ahora mismo con fichajes de una temporada a otra y sobre todo llegadas recientes como la de Tristan Thompson. Claro, ahora juntas a Tristan Thompson, Alex Caruso y DeMar DeRozan, jugadores con experiencia en playoffs, por ejemplo, con jugadores jóvenes y que tampoco es que tengan experiencia en playoffs. Entonces es lo que os digo, por ejemplo, con Golden State Warriors, ¿no? Mezclan cierta veteranía, cierta experiencia con desparpajo y esto puede dar un tono más que interesante a un equipo que vete tú a saber qué pueden hacer en postemporada, qué pueden hacer en playoffs si se enfrentan, imaginaros, a los Sixers de Joel Embiid y James Harden, a los Brooklyn Nets de Ben Simmons, Kyrie Irving y Kevin Durant, o por ejemplo a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton, ¿no? Es algo que tenemos que ver, simplemente saldremos de dudas cuando llegue la postemporada, cuando los Bulls, pues bueno, pasen o no pasen fases de los playoffs, pero yo creo que es un equipo muy curioso, liderado por una pareja que ahora mismo pues busca consolidarse como la mejor pareja de la liga, ¿no? Zach LaVine, DeMar DeRozan. Ahora mismo DeMar DeRozan es el que más brilla con enorme diferencia, es un jugador que está, bueno, enamorando, pero literalmente enamorando a los fans de los Bulls, a los fans de Illinois. Y bueno, yo creo que al final era una franquicia que necesitaba una temporada así y una figura como la que han encontrado en DeRozan, ¿no? El hecho de ver en él un líder que, por ejemplo, veían en Derrick Rose, que veían en Michael Jordan, salvando las distancias, pero tener una referencia en el equipo como este es nuestro líder y este, en las horas canutas de los partidos, las horas complicadas, este es el que nos va a llevar hacia la victoria. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme y contestar a la pregunta, comentar también las opiniones que tengáis diversas sobre la entrevista de Zach LaVine y nada. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Adiós!